Damos comienzo a la primera comparecencia. Iniciamos la comparecencia. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Efectivamente, la primera comparecencia de esta comisión se refiere al cambio climático desde la perspectiva del sector agrario y las medidas previstas por este Gobierno en la materia. En primer lugar, quiero hacer una breve exposición sobre la relación entre el cambio climático y la actividad agraria para, posteriormente, centrarme en las medidas que se están llevando a cabo y las previstas para los próximos años en esta materia. Los principales factores del cambio climático que inciden en la agricultura, a los que la agricultura tendrá que adaptarse en los próximos tiempos, son, por un lado, una menor disponibilidad de agua por la disminución de las precipitaciones. Se espera aproximadamente un descenso del 20%, por ejemplo, en la cuenca del Guadalquivir, y también por el aumento de la variabilidad en las mismas. Las esperadas repercusiones son, entre otras, el incremento de las necesidades de riego generadas por un mayor consumo de agua, la disminución de las cosechas de secano, con una caída obvia de la rentabilidad, cambios en la asignación de recursos, con mayor competencia por los recursos hídricos, la necesidad de invertir más en infraestructuras de regulación, los episodios de mayor intensidad de lluvias puntuales, incrementándose, por lo tanto, la erosión. Y, por otro lado, el aumento de las temperaturas máximas, que se prevé un aumento entre 3 y 5 grados a lo largo del siglo, estimando como principales consecuencias de este aumento de la temperatura el incremento del periodo libre de heladas, con un efecto en el adelanto de la fecha de la siembra y, por lo tanto, reducción en la necesidad de riego, o el desplazamiento de las zonas de cultivo con nuevos cultivos en zonas frías. Las dificultades también en cultivos que precisen frío, como puede ser el almendro, repercutiendo, por lo tanto, en la floración y en el cuajado. O un aumento de las enfermedades y plagas, como digo, a raíz de este previsible aumento de la temperatura. Ante este escenario, se evidencia la necesidad de enfocar las actuaciones hacia, por un lado, la potenciación de los cultivos de invierno, así como los adaptados a la sequía, como puede ser el olivar o el almendro, mejorando también las variedades genéticamente para adaptarse a esta nueva situación, o la modificación de las prácticas de manejo del cultivo, adelantando, por ejemplo, las fechas de la siembra o técnicas de agricultura de conservación. La mejora también de la gestión de riego e incrementando el uso y la eficiencia del mismo, la implantación de técnicas de riego deficitario o la concienciación de agricultores y técnicos y un mayor aprovechamiento de los servicios de asesoramiento al regante. Llegando a este punto, quiero sintetizar las medidas que se están implementando desde Andalucía para contribuir a una mejor adaptación de la actividad agraria al cambio climático. Dichas actuaciones se encuadran, como ustedes ya saben, en el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático, destinado a minimizar sus efectos negativos en Andalucía en el marco de la Estrategia Andaluza del Cambio Climático. Una estrategia que refleja el compromiso y la concienciación del Gobierno frente a un fenómeno que va a tener un impacto cierto en todos los niveles de la sociedad. De hecho, Andalucía es la primera comunidad autónoma en elaborar sus propios escenarios climáticos de futuro y en diseñar una serie de medidas para asegurar un desarrollo sostenible, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y evitar impactos irreversibles en los sistemas naturales. De acuerdo con este planteamiento, el cambio climático se está incorporando en todas las políticas y medidas del Gobierno andaluz y todas las actuaciones de presente y futuro están sujetas a una revisión permanente a la luz de los avances científicos en esta materia, con el consenso y el respaldo de los investigadores y los expertos en la materia. Desde la Consejería de Agricultura, en concreto, estamos impulsando medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, no solo para el sector agrario, sino también para la agroindustria.
y se está haciendo especialmente en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Rural 14-20, que contempla la mitigación y adaptación al cambio climático como uno de los objetivos horizontales de todo el programa. Una de sus prioridades estratégicas, con una previsión de gasto público superior a los 344 millones de euros, se encamina precisamente a promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una economía baja en carbono y resistente al cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y silvícola. Aunque el cambio climático está presente, como decía, de forma transversal en todo el PDR, hay medidas que tienen entre sus finalidades específicas la adaptación a este cambio climático, destacando las siguientes. Por un lado, las medidas agroambientales y de producción ecológica, impulsando modelos de producción más sostenibles que aprovechan los recursos naturales y contribuyen a mantener la biodiversidad, el suelo y evitar la erosión y la desertificación, por poner algunos ejemplos. En segundo lugar, medidas de mantenimiento agrario en zonas con limitaciones, para evitar la degradación y la erosión en zonas, por ejemplo, montañosas, por el abandono de la actividad agraria. En tercer lugar, las medidas denominadas inversiones en activos físicos, que aglutina las actuaciones en materia de regadío. Se incluyen operaciones para ahorrar agua y mejorar la gestión de los recursos, para mejorar también la eficiencia energética, o incluso se financian instalaciones de autoproducción con energías renovables. Modernización de explotaciones, apoyando inversiones para lograr unas explotaciones más eficientes, más sostenibles y más rentables. La modernización de la industria, haciendo también especial hincapié en el ahorro de la energía y en el ahorro de agua. O, por ejemplo, la instalación de jóvenes agricultores, donde también se priorizan los planes empresariales que contengan actuaciones de eficiencia en el uso del agua y en el uso de la energía. La estrategia de desarrollo rural, en cuyo diseño debe contemplarse también la mitigación y adaptación al cambio climático, o, por ejemplo, las medidas relacionadas con la formación, asesoramiento y cooperación, incluyendo temáticas y cursos relacionados con el cambio climático y la energía, o la relativa a los grupos operativos de innovación, en la que se priorizan los proyectos que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático. Además del PDR, contamos con elementos programáticos de la Consejería, impulsando medidas de relación directa o indirecta con la adaptación y o mitigación del cambio climático, como son el Plan Estratégico para la Agroindustria, una de cuyas líneas fundamentales es la de sostenibilidad ambiental y energética, incluyendo operaciones a consumir menos recursos de agua, menos recursos de energía o de materia prima, o también a reducir los impactos contaminantes, residuos, vertidos o emisiones. Por otro lado, la estrategia de gestión de restos vegetales, diseñada en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, con el objetivo de avanzar también hacia una forma de trabajar respetuosa con el medio ambiente, reduciendo el consumo y los desperdicios de materias primas. O el tercer plan de la producción ecológica, que, como ustedes saben, está dotado con 301 millones de euros para consolidar el fortalecimiento de un modelo sostenible en el que Andalucía está en primera línea. En el ámbito de la investigación y formación y transferencia, quiero destacar también la labor que se realiza desde el IFAPA, no solo para conocer mejor los efectos del cambio climático, sino también trabajando en la adaptación al mismo de distintos cultivos. Asimismo, la prevención ante los efectos del cambio climático constituyen un elemento de primer orden. En este sentido, Andalucía ya cuenta con sistemas de prevención que permiten monitorizar y realizar un seguimiento de variables climáticas para la toma de decisiones, por ejemplo, para programar riegos o para analizar determinados efectos como la expansión de plagas, tales como la red de alerta o información fitosanitaria o la red de estaciones agrometeorológicas.
Por último, quiero hacer referencia también a la futura Ley de Agricultura y Ganadería, que, como ustedes saben, tendrá una próxima tramitación en sede parlamentaria y que reconoce también el cambio climático como uno de los grandes retos a los que debe hacer frente el sector agroalimentario, debiendo contribuir a la eliminación o mitigación de sus efectos mediante la reducción de emisiones y la asunción de su papel de sumidero de carbono a través de diferentes estrategias y técnicas. Hasta aquí mi primera intervención y estoy abierta a cualquiera de sus reflexiones o preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Para posicionar a los distintos grupos parlamentarios, comenzamos por el Grupo Parlamentario Podemos y para hacerlo tiene la palabra su portavoz, la señora Barranco. Señora Franco. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, el año pasado en París se celebró la 21ª Cumbre del Cambio Climático, la conocida como COP21, la conferencia de las partes organizada por la ONU. En esta conferencia se llegó a un acuerdo de mínimo, desde algunos puntos de vista, donde 192 países acordaron no incrementar la temperatura media del planeta en 2100 por encima de los 2 grados respecto a los niveles preindustriales. Este acuerdo fue un acuerdo histórico, pero que finalmente ha entrado en vigor el 4 de noviembre. Finalmente, de los 192 países, le han ratificado hasta el momento 100. Hoy, precisamente, se está celebrando la segunda cumbre o la conferencia también de las partes, pero en Marrakech, la conocida como COP22, donde hay más de 20.000 personas que se están intentando poner de acuerdo para finalmente plasmar ese acuerdo de la COP21 en un reglamento explícito que nos permita desarrollar el acuerdo de la cumbre de París. El quid de la cuestión está en que los países más ricos tienen que pagar unos 100 millones de dólares anuales a los países más pobres para que puedan adaptarse al cambio climático. Por eso no es casualidad que la cumbre del COP21 se esté celebrando en África, porque va a ser uno de los continentes más afectados por el cambio climático. El año 2016 se está convirtiendo en uno de los más calurosos que tenemos registrados en 137 años, lo que nos indica que efectivamente el cambio climático ya es una realidad que se plasma en el terreno. Y la pregunta es cómo va a contribuir Andalucía en los compromisos que tiene España a nivel global para frenar el calentamiento global y poner freno a la emisión de los gases de efecto invernadero. Esperamos que el 18 de noviembre, que es cuando finaliza la cumbre de Marrakech, los países allí reunidos tengan altura de mira y se adapten a las necesidades que tiene el planeta, una necesidad especialmente acuciante para Andalucía, que, como decía el 5º informe del Plan Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas, Andalucía va a ser una de las regiones más vulnerables al cambio climático. Por tanto, si hablamos del sector agrario, que supone un gran impacto en la economía de Andalucía y que es uno de los motores que genera empleo, estamos hablando de un reto que tenemos que adaptarnos sí o sí si realmente queremos tener un futuro cierto. Si no se produce esa adaptación a tiempo, las consecuencias económicas, sociales y ambientales podrían ser devastadoras para Andalucía, porque el sector agrario no solamente nos abastece de productos alimenticios a nosotros y al resto de Europa, sino que además crea bienes, servicios y, por supuesto, crea empleo. Usted ha hecho un breve repaso sobre las consecuencias que tendría el cambio climático sobre los efectos del sector agrario, y hay un informe de la Comisión Europea que alertaba que durante el periodo 2070-2100 la temperatura se va a incrementar 4 grados centígrados, habrá un descenso de las precipitaciones de un 25%, lo que va a llevar directamente a una reducción de las cosechas de hasta un 30%, algo que es totalmente desastroso para nuestra economía y para el medio ambiente. Habrá un agravamiento de problemas como la desertización, la erosión, la salinización, la incidencia de los incendios, las plagas, las enfermedades. También se producirán acontecimientos extremos como las inundaciones, las tormentas de granizo. En definitiva, la adaptación del sector agrario al cambio climático es esencial para fomentar la seguridad alimentaria, para mitigar la pobreza y para hacer una gestión sostenible y una conservación de los recursos naturales. Creo, señora consejera, que tenemos que hacer algo de lo que decía la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Tenemos que aplicar una agricultura climáticamente inteligente, que consiste básicamente en incrementar de manera sostenible la productividad y la resiliencia y adaptación al cambio climático, pero eliminando los gases de efecto invernadero y fortaleciendo los logros y metas de desarrollo y, sobre todo, la seguridad alimentaria. El cambio climático sobre el sector agrario tiene dos caras. La cara de que el sector agrario está incidiendo directamente en aumentar el calentamiento global,
porque sabemos que, por ejemplo, los óxidos nitrosos de los fertilizantes nitrogenados contribuyen al cambio climático, igual que contribuye el metano procedente de las explotaciones ganaderas o de los residuos ganaderos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos que coger esa parte que sabemos que está afectando directamente sobre la emisión de los gases de efecto invernadero e implementar buenas prácticas para reducir las afecciones que tiene esos gases sobre el cambio climático. Por otra parte, el sector agrario es una potencial fuente de adaptación al cambio climático, porque podemos hacer de sumidero de los efectos de los gases, como el de CO2, especialmente los pastos y los pastizales, que en base a un informe también de la FAO indica que representa un sumidero de carbono que puede ser igual o mejor incluso que los bosques. En definitiva, tenemos muchas oportunidades para adaptarnos al cambio climático. Pero haciendo un repaso por las medidas de marco normativo y programáticas que usted ha hecho alusión, se ha referido, por ejemplo, al Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012. Efectivamente, este plan se desarrolló dentro de la Estrategia Andaluza de Cambio Climático y tenía entre sus objetivos la reducción del 19% de las emisiones de 2012 respecto a 2004, algo que nos parece evidente, puesto que si vemos el periodo de tiempo, en los años de la crisis redujeron las empresas que eran potencialmente contaminantes y este objetivo era fácilmente alcanzable. Otro de los objetivos del Plan de Acción por el Clima era hacer de sumidero, que Andalucía fuera un sumidero, y en este aspecto el sector agrario tiene mucho que decir. Este plan también contemplaba 140 medidas de mitigación, 48 objetivos y 12 áreas de actuación. Me hubiera gustado, señora consejera, que se hubiera centrado en esa evaluación de la eficacia de las políticas del Plan de Acción del Clima respecto al sector agrario. Este plan contemplaba una serie de indicadores y objetivos que me gustaría que si tiene los datos, que hiciera una referencia a la evaluación de la eficacia que han tenido esos objetivos, esas medidas sobre el sector agrario. Usted en otras intervenciones había hecho referencia a la Ley Andaluza de Cambio Climático, esta vez no la he escuchado, imagino que lo dirá en la segunda intervención. Respecto a la Ley Andaluza de Cambio Climático, una ley que se esperaba que llegara, que se presentó en 2014, que se esperaba que llegara en el primer trimestre de 2016 al Parlamento y que estamos finalizando el año y que aún no ha llegado. Por tanto, creemos que es una necesidad que su consejería debería también ponerse a trabajar con la Consejería de Medio Ambiente para que la Ley Andaluza de Cambio Climático llegara aquí a este Parlamento lo antes posible. Otra de los marcos normativos del que dispone Andalucía es la Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020, que nos parecía una medida muy interesante, sobre todo porque lo que hacía era remodelar el modelo energético para hacerlo más sostenible. Tiene entre sus objetivos llegar a 2020, reducir el 25% del consumo de tendencia a energía primaria, aportar con energía renovable el 25% del consumo final bruto, el autoconsumo, que sea de autoconsumo el 5% de la energía eléctrica, en fin, una serie de medidas que nos parecen adecuadas, pero que creemos insuficientes si no van acompañadas de desarrollos concretos, compromisos transversales de las distintas instituciones del Gobierno de Andalucía. Usted también ha hecho referencia al Plan de Agricultura Ecológica, dotado con esos 301 millones de euros. Le tenemos que decir que nos parece adecuado, pero que creemos que tiene que ser mucho más ambicioso, que en Andalucía existen en torno al 1 millón de hectáreas de producción ecológica, lo que supone el 15% de la superficie productiva andaluza, pero que creemos que es factible que de aquí al año 2025 el 50% de la superficie andaluza se produzca bajo el modelo de la producción agrícola ecológica. Es un objetivo que creemos que debe implementarse dentro de este plan. Respecto a las medidas del PDR, usted también ha hecho una relación de las medidas que hacen referencia a la lucha contra el cambio climático. Especialmente ha nombrado las ayudas agroambientales o las de producción ecológica o las medidas para proteger el suelo de la desertización, de los procesos erosivos, la formación para los agricultores, el asesoramiento, etcétera. Un conjunto de medidas que entendemos que estaban dentro de la prioridad 5 del PDR y que son objetivos que se ajustan a lo que decía la Agencia Europea relativo al cambio climático. Lo que nos preocupa del PDR es cómo finalmente se va a plasmar, se va a ejecutar sobre el terreno. Si las medidas hechas que están en el PDR al final realmente tienen eficacia sobre el territorio de Andalucía, porque estamos viendo muchas veces que en la teoría se están formulando iniciativas o líneas de fomento, de ayuda, que son teóricamente muy buenas, pero que luego habrá que ver o evaluar su eficacia sobre el terreno. Por otra parte, nos preocupa luego finalmente el grado de ejecución que tenga el PDR en cuanto a estas medidas. En definitiva, lo que creemos, señora consejera, es que la Consejería de Agricultura... Señoría, vaya concluyendo. Concluyo, señora
Presidenta, la Consejería debería estar trabajando en la detección y evaluación de aquellas medidas de mitigación y adaptación al cambio climático que sean lo más efectivas posibles para prevenir la crisis a la que nos enfrentamos si no conseguimos adaptarnos a tiempo. Usted ha hecho un recorrido por las estrategias, planes y programas que tiene el Gobierno de Andalucía y que ha implementado desde el año 2002, y nos gustaría que en su segunda intervención hiciera un análisis mucho más profundo de la eficacia de esas políticas y la evaluación de los indicadores y medidas que se han llevado a cabo. Gracias. Muchas gracias, señoría. Continuamos con el grupo de posicionamiento de grupo y para ello le damos la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Millán. Señoría, tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias, consejera, por su intervención. Y, bueno, en primer lugar, decir que, lógicamente, el cambio climático para Andalucía es importante y también para el Partido Socialista, y porque siempre lo hemos visto así. Y ante un problema, la primera medida que hay que reconocer, hay que hacer es reconocerlo. Si no se reconoce que estamos ante un problema, difícilmente podemos intervenir en él. Y así lo hizo Andalucía. No fue en nuestro país lo que sucedió hace ya muchos años, cuando gobernaba un Aznar y el propio Mariano Rajoy, que se negaron en su momento a reconocer el cambio climático como un problema para nuestro país, tal como sucede ahora mismo a Donald Trump. Pero sí, ya digo, desde Andalucía tuvimos conciencia de la importancia que tenía y la incidencia que tenía en nuestra comunidad autónoma. Ya el panel intergubernamental de cambio climático hablaba de la incidencia sobre la sequía y también sobre la subida del nivel del mar, que se hablaba de una subida en torno a 50 centímetros. Justamente ayer mismo nos informaba el Consejo de Gobierno del empeoramiento de la incidencia de la sequía en el levante almeriense o el norte y el centro de Granada, así como ha afectado estos últimos años esta sequía a Jaén, Málaga, Cádiz, Granada y Almería con el decaimiento de la vegetación. Por tanto, es cierto y estamos ante un problema que nos preocupa y en el que somos conscientes de ello y en el que Andalucía viene trabajando desde hace muchos años por ello, ¿no? Y lo viene haciendo en esas dos líneas principales de mitigación, como usted ha expresado, de mitigación conteniendo esas emisiones de gases de efecto invernadero, secuestrando dióxido de carbono de la atmósfera y luego previendo esas medidas necesarias de adaptación para prepararnos para una cuestión que entendemos inevitable, por mucho que se haga de aquí, desde Andalucía, pero y también prever la incidencia, estudiando esas medidas que nos permitan afrontarlo de la mejor manera posible. Yo creo, tal que como usted ha expresado, y bien, de forma que lo está haciendo esta consejería, ¿no? Y decía que llevaba Andalucía mucho tiempo trabajando en ello y yo creo que es necesario ponerlo de relieve en esa estrategia andaluza ante el cambio climático que ya se elaboró en el año 2002, que se aprobaba mientras se elaboraba esa estrategia española por el cambio climático. Cómo se contemplaban en primera estrategia ya medidas para la protección del suelo, el control de la erosión, la desertificación, asumiendo que era necesario trabajar en estas medidas, o en un mapa específico de sumideros, por tanto no empezamos de nuevo. Cómo se siguió y se continuó este trabajo en el Plan Andaluz de Acción por el Clima, que usted hacía referencia en el año 2007, donde ya se contemplaban programas de mitigación y donde hay que destacar esas 140 medidas que se ponían sobre la mesa y esa capacidad de impulso y coordinación del Gobierno andaluz, porque estaban presentes en ellas 12 consejerías, desde ordenación del territorio hasta transporte, residuos, turismo, todas ellas y, cómo no, contando también con agricultura. Pero hay que recoger también las acciones que se han desarrollado del Gobierno andaluz y de la Junta de Andalucía en el Plan Andaluz para la Sostenibilidad Energética del año 2007-2013, donde también desde la perspectiva de la eficiencia energética era necesario profundizar en este tema y seguimos trabajando para que así sea. En el programa de adaptación, como no, necesario para que, lógicamente, la incidencia que pueda tener también en agricultura sobre el cultivo, sobre las distintas zonas, se puedan ir previendo y se puedan estar Andalucía lo más adaptada posible. Y una medida fundamental también que era ese programa de comunicación del año 2012 que pues nos ayudaba o instaba a que se tomara conciencia esa sensibilización por parte de la ciudadanía, porque por parte de todos teníamos que intervenir en este trabajo para luchar contra el cambio climático, no solo de las administraciones, sino también de las empresas públicas, los ciudadanos, en definitiva, a todos nos atañe, ¿no? Y es cierto que estamos más allá de las actuaciones que se están desarrollando desde la consejería en cada una de sus áreas, de agricultura, desde medio ambiente, que se viene haciendo,
desde el plan de la prevención de la calidad del aire que se está trabajando, desde la prevención y la gestión de los residuos sólidos, también peligrosos y no peligrosos, pues lógico que estamos esperando ese proyecto de ley de cambio climático que se presentó el anteproyecto, pero es cierto que queremos, y los colectivos también, que llegue cuanto antes a este Parlamento y esperemos que podamos trabajar en ello para que sea un pilar en el que afianzar el trabajo que se hace en la Consejería y podamos trabajar desde el Parlamento. Dicho eso, coincidimos con el análisis que usted ha hecho sobre la incidencia que tiene el cambio climático en la agricultura. Lógicamente, esos menores recursos hídricos pues van a afectar al riego, a la rentabilidad pueden afectar de las explotaciones, al coste, lógicamente, también de las infraestructuras que se tengan que poner sobre la mesa, que también desde las administraciones o los propios agricultores o empresarios agrícolas, sobre la incidencia del aumento de las temperaturas, ese entre 3 y 5% que no he aludido, que lógicamente pues también afectará a la producción, a los cultivos, a las plagas, al almendro, al olivar. Yo diría también que la modificación de las temporadas o esas campañas agrícolas que lógicamente pues conllevaría también desde la perspectiva económica también debido al anticipo de la recolección también una incidencia en el mercado y también a la rentabilidad de las producciones y a la necesidad de que se modifique pues ese manejo en el cultivo, esa potenciación de unos cultivos frente a otros, ¿no? Yo creo que coincidimos en esa medida y como no tenemos que estar de acuerdo porque casi lógicamente todos lo vemos, ¿no? Y luego nos ha relatado cuáles son las acciones que se están desarrollando por la Consejería, consideramos acertadas, las que se vienen haciendo desde la perspectiva de las medidas agroambientales, de apoyo a la producción ecológica, con más de 300 millones de euros, como bien ha comentado, para evitar esa erosión, la desertificación en Andalucía, ese mantenimiento agrario en las zonas con limitaciones, y me acuerdo del olivar en pendiente, que bien hubiéramos querido que se sumaran también otras administraciones como el Gobierno central, porque tanta falta hace, ¿no?, para apoyar justamente medidas de este tipo, que además son fundamentales para mantener a la gente, a las personas en el territorio, pero también desde esta incidencia del cambio climático. Cómo se viene trabajando en esa modernización de las explotaciones, de los regadíos, en ese trabajo por ese ahorro de agua que haga mucho más eficiente las explotaciones y las producciones. Y luego, pues también nos felicitamos que transversalmente se trabaje, como nos ha expresado, en esas líneas de instalación de jóvenes agricultores, tanto las líneas de desarrollo rural, de formación y asesoramiento, como hacen con esos grupos de innovación, ¿no? Lógicamente es necesario generar conciencia y sensibilización social, como decía, y es bueno desde esa perspectiva que se trabaje en todas las áreas. Por eso también la formación y el asesoramiento que se hace desde otras actuaciones, pero también desde el IFAPA, pues nos parece apropiado. Como nos ha expresado el Plan Estratégico para la Agroindustria, fundamental también, y la Estrategia de Gestión de Restos Vegetales, que conocemos el acuerdo que ya se ha desarrollado con la Consejería de Medio Ambiente, y que bueno, pues también entendemos que una de las medidas importante a desarrollar sería ese incentivo para el astillado de restos de poda. Yo, que vengo de la provincia de Jaén, pues lo tengo que poner en valor, es fundamental también que se pudiera, y ese apoyo de la biomasa como una de las medidas también importantes para luchar contra el cambio climático, y creo que sería bueno que se siguiera impulsando por parte del Gobierno, no solo de su consejería, sino también desde Economía, que trabaja en la apuesta por las energías renovables, ¿no? Pues nada, quisiera insistir y reconocer ese trabajo que se ha hecho en la Consejería y de la Junta de Andalucía hasta llegar hasta aquí. Seguro que nada de lo que se haga será suficiente, pero que estamos satisfechos por no haber mirado, yo creo, desde el Partido Socialista, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, a otro lado. Y creo que nos tranquiliza de alguna forma también por saber que se está trabajando desde la Junta de Andalucía y de la Consejería de Agricultura en el camino correcto. Poco más. Gracias, consejero. Muchas gracias, señoría. Comenzamos con el turno de posicionamiento de los grupos que no habían solicitado la comparecencia, para lo cual tiene cada uno de ellos un tiempo de 3 minutos. Y comenzamos por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y para hacerlo tiene la palabra su portavoz, la señora Busquet. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora consejera, por la exposición que ha hecho. La verdad es que estamos hablando de un tema que preocupa, y preocupa bastante, no solamente, obviamente, desde el punto de vista del sector agrícola, sino desde todos los aspectos en general, ¿no? Porque el clima, pues la verdad es que influye en todos los sectores, ¿no? Y sobre todo por las imprevisiones medioambientales que a veces sufrimos y que producen situaciones catastróficas que en gran medida
pues lo sufre casi siempre, muchas veces, el campo andaluz, ¿no? Y nos remitimos, por ejemplo, a la lluvia del año pasado, que ocurrieron por la provincia de Almería y de Granada. Y muchas veces esas situaciones de tormenta pues son debidas a este cambio climático. Por eso, si relacionamos el sector agrícola con este cambio climático, pues la verdad es que tiene un papel bastante activo. Y un problema también que tenemos, yo creo que también es influenciable, porque todo influye en los cambios climáticos que se están produciendo, pues también el tema de los excedentes y de los residuos agrícolas, que consideramos que no hay excesivas medidas. Este Gobierno no tiene todas las medidas que se solicitan. En Almería, por ejemplo, les recuerdo que tenemos un problema concreto que todos los años se repite, con el cúmulo de residuos que se amontonan y la imposibilidad por parte de las plantas de asumirlo. Y esto es una cuestión, obviamente, que no ayuda nada tampoco a intentar paliar los cambios climáticos que se están produciendo. Tampoco la existencia de esos productos químicos que se vierten y las técnicas utilizadas a veces para la producción agrícola, que obviamente pues también agravan ese impacto climático. Este problema y las medidas que se tendrían que adoptar, pues en la mayoría de ocasiones vienen determinadas por la propia Unión Europea y por las propias decisiones que se toman en el marco de la PAC y en el Consejo de la Unión, tanto por el ECOFIN como el Consejo Especial de Agricultura. Aquí muchas veces lo que ocurre es que los ministros de Agricultura, pues las medidas que adoptan se toman más desde el punto de vista económico y muchas veces pues se despreocupan de los términos medioambientales. Desde Ciudadanos nosotros pensamos que usted, cuando ha expuesto su exposición ha hecho referencia a determinadas medidas que se están adoptando. Es verdad que muchas veces se dicen cuestiones que luego hay que comprobar y verificar que realmente se estén produciendo, pero nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de Ciudadanos, pues sí que pensamos en una serie de medidas que podrían adoptarse. Una, por ejemplo, sería que se llevara a cabo un departamento que fomentara la promoción del sector agroalimentario con el turismo. Sería algo interesante que podría... Bueno, pues tendríamos medidas, pero obviamente creo que no me da tiempo. Sí, creo que que es una situación que preocupa y bastante, y con lo cual, pues en este sentido, pues todas las medidas y lo que vaya a llevar a cabo este Gobierno, pues contará con el apoyo de Ciudadanos para ello. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. Pasamos seguidamente al turno del Grupo Parlamentario Popular y para posicionarlo tiene la palabra su portavoz, el señor Benzal. Muchas gracias, señora presidenta. Nos asaltan algunas dudas, señora consejera, de su intervención. Nos ha dado la sensación de que usted hablaba de un plan andaluz contra el cambio climático 2014-2020 y stricto sensu no lo conocemos. Conocíamos el que terminaba en el 2012. Es verdad que luego ha dado a entender que se venía referido al plan del PP del 2014-2020, al plan nacional contra el cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente. Lo ha mezclado con el PDR 2014-2020 e incluso con la Ley de Agricultura o la Estrategia Energética. Ha hecho ahí un compendio, nos parece razonable, pero no teníamos conocimiento de ese documento y de la estrategia. La que sí conocemos es la estrategia del cambio climático que dictó el Gobierno en el 2002. Y mire, al folio 265 del informe sectorial de su propia consejería se viene a reconocer sobre la estrategia del cambio climático que la consejería tenía, y leo literalmente, que hasta la fecha los programas específicos de investigación relacionados con el cambio climático y la agricultura no se han desarrollado. Esto es del 2012. Y el desarrollo de programas de investigación específicos para estudiar el cambio climático en la agricultura andaluza, fundamental de este estudio, están pendientes de financiación para su desarrollo correcto. Quiere decir que la estrategia climática, de cambio climático y los informes propios de su consejería en el 2012 venían a reconocer que se dejaba mucho de que desear en la actuación en materia de cambio climático. Si a eso le añadimos que el propio consejero dice que retrasa el anteproyecto de ley porque está pendiente del consenso con los agentes sociales
Pero es que en esa misma declaración reconoce que Andalucía, señora consejera, es una de las regiones del mundo, dice él, el 7/11 del 2016, más afectadas por el cambio climático, pues como que realmente esperábamos más de las consejerías transversales afectadas. Y digo de las consejerías transversales afectadas porque es un poco desolador ver cómo año tras año su consejería va menguando en su presupuesto, pese a que año tras año, como en este último en concreto, aumenta el presupuesto en más de 1.500 millones aproximadamente. El suyo baja. Y claro, unir todo eso nos lleva a la conclusión de que la aplicación del PDR, del Reglamento de la Unión Europea sobre la materia, pues se hace difícil con escasez de partidas, porque si quitamos las partidas fundamentalmente de transferencias europeas y vamos a las autofinanciadas por ustedes mismos, realmente hay una merma importante, ¿no? Se echa mucho de menos pues actuación transversal en la reestructuración, en la ayuda a la reestructuración agrícola, en la modernización, en las inversiones de desarrollo, en la gestión de los residuos. Pero si algo es importante, y hay recursos, señora consejera, y usted debería dar ya un puñetazo encima de la mesa, o por lo menos una queja, es el canon del agua. No podemos aquí hablar de regadío, no podemos aquí hablar de salinización, no podemos aquí hablar de evaporación y tener pendientes cientos de millones pagados por todos los andaluces. Señor Benzal, para la mejora de los regadíos y la eficiencia energética. ¿Dónde están los cientos de millones de euros, más de 100 por año, que se recaudan pagados por todos los andaluces para esas infraestructuras, que dinero finalista, que año tras año esperamos de ejecución presupuestaria, señora consejera? Por eso solo nos quedan dudas en esta cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benzal. Señora consejera, tiene la palabra. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que todos ya tenemos claro que el cambio climático es una realidad. Yo creo que hace muchos años los científicos y los técnicos así lo decían, y además lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, y coincido con ustedes que en Andalucía de forma palpable. Y digo esto porque esta realidad tiene también una responsabilidad que se escapa a las propias comunidades autónomas y a las regiones, que son las responsabilidades de los Estados y de los líderes políticos. Y no ayuda en nada cuando líderes políticos y presidentes del Gobierno, como en su momento el presidente del Gobierno, Rajoy, pone en duda el cambio climático cuando hablaba de que su primo le había asesorado. Y no quiero frivolizar el tema. Digo la responsabilidad política que tenemos cuando ponemos en duda algo que es una realidad y que no ayuda al compromiso de los Estados en buscar soluciones. Y ahora tenemos también otra presidente del Gobierno de Estados Unidos, como el señor Trump, que va por la misma línea. Eso no ayuda, y esa realidad que vivimos en Andalucía, si no hay un compromiso firme de los gobiernos y de los Estados, obviamente creo que no se avanza. Yo creo que desde Andalucía, el Gobierno de Andalucía lo tuvo claro desde hace mucho tiempo, y como digo, se pusieron en marcha medidas para mitigar o aportar en la medida de las posibilidades a esa posible reducción del cambio climático. Yo tengo que decir que, además, como decía la portavoz de Podemos, en estos momentos se está celebrando la cumbre de Marrakech sobre el clima, y la presencia del Gobierno andaluz y del consejero de Medio Ambiente, señor fiscal, que tiene una presencia allí porque, vuelvo a decir, el Gobierno andaluz es muy consciente de la relevancia que tiene para Andalucía el cambio climático. Y es verdad que desde Agricultura en Andalucía creo que se han hecho algunas cosas y tomamos medidas en la medida de las posibilidades, y la agricultura andaluza se ha realizado una reducción progresiva de las emisiones de los gases de efecto invernadero, con actuaciones específicas en materias relacionadas, como yo les explicaba, en la gestión de las tierras, en el tratamiento de los residuos agrícolas y ganaderos, o en los cambios de uso de tierra, etcétera. En estos momentos las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura andaluza alcanzan los 4.818 kilotoneladas
de CO2, equivalente a, en 2011, equivalía al 14,8% del total de las emisiones que se producían en España. Sin embargo, también es cierto que la contribución de la agricultura andaluza al total de las emisiones de gases de efecto invernadero se sitúa en Andalucía en el 10%, en línea con la media nacional y similar a lo que sucede en la Unión Europea. Y también las emisiones de gases de efecto invernadero de la maquinaria agrícola se sitúan en 1.078 kilotoneladas de CO2, que equivale al 2% del total que se producía en el 2011. Como digo, datos desde Andalucía, que hemos sido siempre conscientes de esta problemática, y como ustedes han hecho referencia, Andalucía aprobó la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático en el año 2002, ha puesto en marcha el Plan Andaluz de Acción por el Clima, con el programa de mitigación que aprobó el Consejo de Gobierno en 2007, o el programa de adaptación que aprobó el Consejo de Gobierno en agosto del 2010. La Ley Andaluza del Cambio Climático está pendiente, pero yo vuelvo a reiterar, es una responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente. Yo sé que esto obviamente comprendo que afecta fundamentalmente a la agricultura, pero vuelvo a reiterar algunas de las intervenciones que ustedes han planteado en esta comisión. Creo que con mayor detalle y profundidad la pueden hacer en la Comisión de Medio Ambiente, porque es el consejero de Medio Ambiente el que está dando impulso a esta ley que él mismo ha planteado que entrará en el Parlamento. Y es tan así, señor Benzal, que usted en su intervención decía que en mi intervención no le habían quedado muchas cosas claras, pero no le pueden quedar muchas cosas claras porque usted hablaba de cosas que tendría que decir el consejero en masculino, porque es verdad, es el consejero de Medio Ambiente. Usted hacía referencia, me imagino, al señor fiscal, y además lo hacía en masculino, si no habría dicho la consejera. Y a partir de ahí pues hace también pone sobre la mesa una serie de cuestiones que más específicamente podemos verla en otro momento. Presupuestos, tema de agua, que también es el discurso del Partido Popular pero en medio ambiente, que es la competente, o fondos europeos. En definitiva, yo vuelvo a reiterar, a través de nuestro PDR se están llevando a cabo actuaciones en esta materia, y creemos que es verdad que la agricultura y Andalucía van a tener y tienen, de hecho, un impacto fundamental en todo lo relativo al cambio climático. Vuelvo a reiterar, el compromiso político de los Estados, de los gobiernos y de los líderes políticos para abordar esta cuestión, que no tiene fronteras, es fundamental, y en ese compromiso debemos de estar todos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Comenzamos el segundo turno de posicionamiento de los grupos, y comenzamos ya por un tiempo de 3 minutos, y comenzamos con el Grupo Parlamentario Podemos, la señora Barranco. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera, por las aclaraciones que ha hecho. Ha intentado concretar las emisiones concretas que tiene el sector agrícola con respecto a la emisión de gases de efecto invernadero. Yo lo que le pedía era que hicieran una evaluación cuantitativa de los indicadores que refería el Plan de Acción por el Clima referente al sector agrario. Había una serie de indicadores, de medidas concretas del sector agrario, y lo que le estaba preguntando es si la Consejería ha hecho la evaluación de los indicadores, si tiene datos concretos sobre esos indicadores. Indicadores como, por ejemplo, los cultivos en producción ecológica, los cultivos acogidos a las ayudas agroambientales de la Dehesa, la biomasa aprovechada, actuaciones de fomento de la capacidad de sumidero. Eran indicadores que estaban recogidos en el Plan de Acción y concretamente referente a la Consejería de Agricultura y Pesca. Más allá de eso, en otras intervenciones usted hablaba también de la PAC, que era una de la política agraria comunitaria, que también nos estaba ayudando a luchar contra el cambio climático. Hacía referencia a la condicionalidad y el pago verde. En esta intervención no lo ha hecho, pero en una pregunta que tuvo ocasión de hacerle en esta misma comisión, usted hablaba del pago verde y de la condicionalidad. Respecto al pago verde, tengo alguna sugerencia de mejora, puesto que se habla como que es una medida ambiental estrella, pero nosotros consideramos que tiene alguna deficiencia importante. El primero de ellos es que, por ejemplo, se excluye de las obligaciones de diversificación de cultivos y de superficies de interés ecológico a
a las explotaciones dedicadas en su totalidad o mayoritariamente a cultivos bajo agua durante una parte importante del año. También se excluye la producción de pastos, los cultivos de leguminosas o los que están en barbecho. Desde nuestro punto de vista, habría que introducir una modulación de las obligaciones para que no se comprometiera la rentabilidad productiva de estas explotaciones, pero tampoco se vieran mermadas los beneficios ambientales. La segunda cuestión que nos preocupa es que solo las explotaciones con más de 15 hectáreas de tierras cultivables tienen la obligación de disponer de al menos un 5% de superficie de interés ecológico. Y esto, si hacemos un reconocimiento de la superficie media que tienen las hectáreas en la Unión Europea, no llega a las 13 hectáreas, entonces no tendrían por qué tener la obligatoriedad de tener ese 5% de superficie de interés ecológico. Y si nos vamos a la superficie media de las explotaciones en España, pues es aún menos la superficie, ¿no? Entonces estamos desaprovechando una posibilidad de mitigar los gases de efecto invernadero por esta parte. Por lo tanto, lo que creemos es que la PAC en este aspecto tiene que revisarse para solucionar esos problemas que ahora mismo tiene y que podrían ser beneficiosos para adaptarnos al cambio climático. Le quería hacer también una serie de medidas propositivas que no sé si se están haciendo, como la creación de un panel de seguimiento del papel de la agricultura en el almacenamiento y las emisiones de gases de efecto invernadero. Otra proposición sería la creación de una red de explotaciones colaboradoras para evaluar la incidencia de las prácticas de manejo agrícola sobre la emisión y captación de los gases de efecto invernadero y, si fuera posible, la utilización de las fincas agrícolas de titularidad pública para realizar investigaciones de divulgación sobre las buenas prácticas que habría que aplicar en agricultura. En definitiva, lo que le pedimos es que se abra un diálogo con la sociedad civil, con las entidades agrarias, con las organizaciones sindicales, con toda la sociedad civil que está preocupada por la adaptación del sector agrario al cambio climático y que se fomente la participación. Hemos dicho muchas veces que para adaptar el sector agrario al cambio climático hay que hacer dos cosas fundamentales. Un cambio de modelo productivo basado en un modelo mucho más sostenible, que eso lleva acarreado, por ejemplo, mejoras en las prácticas ambientales, mejora en los regadíos, etcétera, etcétera. Usted ha dicho ya algunas. Y, por otra parte, un cambio en el modelo energético, que eso es fundamental. O apostamos por la energía renovable y por la optimización de la energía, o será imposible que nos podamos adaptar al cambio climático. Y otro aspecto que nos parece fundamental es la incorporación de las acciones de formación y asesoramiento a los agricultores para que se les explique qué es el cambio climático y también que vean que en sus acciones cotidianas y diarias ellos pueden contribuir a mejorar el cambio climático. Otras iniciativas que nos parecen interesantes sería que desde Andalucía, desde la Consejería de Agricultura, se fomentara la producción ecológica y su consumo en la administración pública. Señoría, vaya concluyendo. Concluyo, señora presidenta. En enseñanza, en hospital, en ayuntamiento, es decir, que se utilicen los productos ecológicos como prioritarios, que se fomente su uso. Tengo muchas medidas, pero la verdad es que ya el tiempo se me ha agotado. La diversificación genética también es un asunto que nos preocupa y que creo que debe seguir trabajando. Y el tema del modelo energético es prioritario. Como le he dicho, hay que eliminar el impuesto al sol para que se siga fomentando el autoconsumo, fomentar las cooperativas energéticas. Creo que estamos de acuerdo en esos aspectos. Y se tiene que trabajar también en la exención en tributos e impuestos a los agricultores que adapten medidas de adaptación al cambio climático, en ayudas directas o en préstamos con interés bonificado. En general, lo que tenemos que hacer es hacer mucho más hincapié en que es una necesidad acuciante para Andalucía adaptarnos al cambio climático y adoptar las medidas de mitigación que nos lleven a garantizar un futuro para el sector agrario en Andalucía. Gracias. Gracias, señora Barranco. Para concluir el turno de posicionamiento de los grupos, tiene la palabra el señor Millán. Señoría, tiene la palabra. Pues gracias, presidenta. Sí, muy brevemente. Yo creo que ha quedado claro en mi primera exposición. Creo que buena parte de lo que se ha pedido aquí o se está aportando, ya lo ha expresado la consejera, que se está haciendo por parte de la consejería y, por tanto, pues nosotros redundamos en nuestra satisfacción por ello, por la línea de trabajo desarrollada, por ese trabajo que se viene haciendo desde el año 2002 y le decimos, consejera, que nosotros no tenemos dudas, como tampoco lo ha tenido el Gobierno andaluz. Quien tenga dudas, a lo mejor es que no conoce el sector o es que tiene que salir más al campo, porque hablar de dudas en los regadíos, la implantación de riego localizado en Andalucía es una realidad y la apuesta del Gobierno andaluz ha estado ahí. El incremento del regadío localizado es exponencial en nuestras provincias, en todas las explotaciones y lo podemos ver, y cómo es la eficiencia en los recursos hídricos que se está llevando a cabo. La modernización de la maquinaria también.
maquinaria más moderna y menos contaminante y que permite, pues lógicamente también, trabajo en ese de evitar mayor contaminación a la atmósfera. La modernización de la industria agroalimentaria. No se puede poner en duda la modernización de la industria en nuestra comunidad autónoma. Un sector de los más punteros a nivel mundial, ¿no? Y está ahí también la apuesta que ha hecho la Consejería. Lógicamente no se puede hacer solo por parte de la Consejería, necesita la complicidad del sector privado y de la cooperativa y que, lógicamente, se sumen, lo mismo que los agricultores y las explotaciones en esas comunidades regantes para llevar a cabo la modernización de los regadíos. El trabajo en la gestión de los residuos sólidos, como está ahí. El trabajo en la ganadería, como se está haciendo y se está apostando también por la ganadería ecológica y cómo se contribuye para el mantenimiento de cortafuegos, de la limpieza de nuestros montes. Por lo tanto, está ahí también no solo desde agricultura, sino desde la ganadería. Por lo tanto, nos felicitamos de alguna forma y aludiendo específicamente al Partido Popular que se sume, pero no nos sorprende que tenga dudas porque las tuvo desde un principio y es lógico que la sigan manteniendo. Nosotros le animamos a que siga teniendo muy en cuenta esta tarea de la lucha contra el cambio climático, de su vertiente de agricultura, que lo tenga en la agenda como uno de los objetivos prioritarios y nos mostramos nuestra satisfacción porque no solo trabaja por nosotros, por todos los que estamos ahora mismo, sino que lo hace por las generaciones futuras y se lo agradecemos y le animamos a que siga en esa línea. Gracias, consejero. Muchas gracias, señoría. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Con brevedad, por un lado, para la portavoz de Podemos, que cualquier dato que yo no le haya podido ofrecer aquí, ya sabe usted que en vía de pregunta escrita o en otra comparecencia, muy gustosamente se lo podré dar. Me refiero a algunos indicadores que usted hacía referencia. Y luego algunas de las cuestiones que usted ha hecho propuestas, ya sabe que están en marcha, como temas de producción ecológica, coincido con usted en el apoyo a las energías renovables y otra serie de cuestiones que son genéricas, pero que afectan directamente al tema del que estamos hablando aquí. Respecto al pago verde o al greening, ya sabe usted que está regulado por una regulación, reglamentos europeos y que obviamente nos tenemos que adaptar a lo que esos reglamentos europeos establecen. Otra cosa que en el futuro y en un nuevo marco de negociación del nuevo modelo de política agraria común se puedan obviamente plantear propuestas de mejora en ese sentido. Y por no extenderme demasiado, no he tenido la oportunidad, pero desde el IFAPA hay distintos proyectos de investigación, por supuesto, en esta materia, por decirle solo algunos, proyectos internacionales financiados por la Comisión Europea, como el proyecto Climagri, de buenas prácticas agrícolas para mitigar el cambio climático y adaptar los cultivos de regadío a sus efectos, o el proyecto Agricarbón, de agricultura sostenible en la aritmética del carbono, o proyectos también financiados por el propio Ministerio de Economía e Industria, como efecto del cambio climático sobre el cultivo del olivar, o incremento de la eficiencia del uso del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que obviamente nos preocupa el tema y también en la línea de la investigación, de la formación y de la transferencia al sector se llevan a cabo actuaciones para concienciar, para explicar y para aportar las soluciones en materia de agricultura. Muchas gracias, señora consejera. Damos por concluida la primera comparecencia y como ha habido una alteración en el orden del día,